Los asistentes. Bueno, primero darles la bienvenida. A ver, un ratito, perdón. Es el niño, ahí está el muñeco. Sus amigos. Buenas noches con todos, chicos. Darles la bienvenida nuevamente a nuestra segunda discusión de esta semana infecciosa de un caso clínico en la especialidad de infectología. Bueno, queremos dar la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Ricardo Joseph Vázquez Casas. Él es especialista en enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad Privada Antenor Orrego. También es residente médico en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta de Salud La Libertad y es médico asistencial en el Hospital El Esfuerzo La Libertad, área COVID-19. Por otro lado, también es médico asistencial Clínica Peruano-Americana en La Libertad y también es miembro del SPATE Macroregion Norte. Ya. Bueno, chicos, antes de poder darle pase a nuestro ponente, comentarles que el pase de lista va a ser al final de esta sesión, que será considerado para su certificado y también para la entrega del manual de esta especialidad, que será el día 26 de este mes, en donde culmina nuestra semana infecciosa. Y sin más preámbulos, le doy la bienvenida al doctor Ricardo Vázquez. Bienvenido, doctor. Ya puede comenzar. Muy bien, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy voy a tocarles el tema con lo que respecta al proceso que es la sepsis, ¿no? Vamos a hablar de algunos conceptos básicos, lo que es la actualización en alguna de las guías que se está manejando en el momento. Y vamos a iniciar el tema con un caso clínico de la vida real, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar sobre una paciente mujer de 59 años de edad, ¿no? Quien llega a emergencia acompañada de su familiar, su hermana. Vemos que es un cuadro de anamnesis mixta porque recolectamos información tanto del familiar como de la paciente. Ellos refieren un tiempo de enfermedad de más o menos 3 días, que se presentó de una forma insidiosa, con un curso progresivo. El familiar que la acompaña refiere que de hace aproximadamente un año presenta cuadros de infecciones de vías urinarias recurrentes. Dentro de las molestias que presentaba, refirieron disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, por lo que la paciente acude a, bueno, a lo que está más cerca de su casa, pues, ¿no? Las boticas, las farmacias, ¿no? Y refiere que indican tratamientos cortos de 3 días con Uropol Forte, que es ciprofloxacino más fenazopiridina, ¿no? Y tomando una tableta cada 12 horas, que refiere, logran ceder la sintomatología que presentaba en ese momento, ¿no? Además refiere que la paciente hace 3 días antes del ingreso presentaba un dolor lumbar izquierdo, ¿no? Refiere también ardencia al miccionar, asociado a escalofríos, no cuantifica la temperatura, refiere nuevamente acudir a una farmacia cerca de casa donde le administran cefalogen de 1 gramo intramuscular, diclofenaco más dexametasona en dosis única y refiere una mejoría parcial, ¿no? La paciente a la hora del ingreso refiere presentar nuevamente escalofríos, aumento de la sintomatología urinaria asociado a náuseas y vómitos en 3 oportunidades. Bueno, se comenta que la paciente no refiere aparentes enfermedades crónicas, es una paciente que habitualmente no se ha hecho chequeos, ¿no? Y no refiere alergia a medicamentos, ¿no? Un antecedente que también nos brindó el familiar fue que sus padres de dicha paciente eran diabéticos y uno de ellos había fallecido hace 10 años, ¿no?
El paciente al ingreso cuenta con funciones vitales como frecuencia cardíaca de 120 por minuto, una frecuencia respiratoria de 24 por minuto, la presión arterial estaba en 80-50, una saturación de 92% a FIO 35 con cánula binasal y una temperatura de 38.5, ¿no? En la apreciación clínica, la piel estaba pálida, sudorosa, había un llenado capilar de 2 segundos en pulpejos de manos. El tejido celular subcutáneo se llegó a evidenciar edemas en las zonas distales de ambas extremidades. Con lo que respecta al aparato respiratorio, la paciente llega taquipneica, llega con uso de musculatura accesoria, había disminución de murmullo vesicular en ambas bases, ¿no? Se auscultan crépitos súmetos en bases de ambos campos pulmonares. No encontramos otro hallazgo más en la parte respiratoria. En el aparato cardiovascular, ruidos cardíacos acelerados, simétricos, no presenta soplos a la auscultación, pulsos periféricos de bajo tono en extremidades distales. El abdomen, se veía abundante tejido adiposo, era una paciente obesa, ¿no? Los ríos hidrales estaban disminuidos, doloroso la digitopresión en fosa ilíaca derecha, se llega a ver puño percusión lumbar positivo en el lado derecho y puño percusión lumbar izquierdo negativo. La paciente llega somnolienta, con una escala de coma de Glasgow de 13 puntos, no llegan a evidenciarse signos meningios, no hay evidencia de signos de déficit motor, pupilas isocóricas fotorreactivas. Muy bien, entonces el abordaje del paciente de forma inicial, por el deterioro oxigenatorio, se le llega a realizar un análisis de gases arteriales, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? En el cual la paciente, bueno, llega con un cuadro de acidosis, una insuficiencia respiratoria, ¿no? Logramos ver a una paciente también con un trastorno hidroelectrolítico, y aparte de eso, vemos que la glucosa de la paciente se encontraba en 234, con un lactato de 15.3 miligramos por decilitro, ¿no? La paciente, bueno, llega con un PAFI de 183, ¿no? Y bueno, se valora en pocas palabras la suplementación oxigenatoria con FiO 35 de lo que es la cánula binasal, ¿no? Manteniendo saturaciones entre 90 y 92. Se le pide también un hemograma donde se encuentra una leucocitosis de 18.500, 10% de abastonado según el informe, ¿no? El PCR se encontraba en 110, una procalcitonina en 2, lo contamos en ese momento con procalcitonina, una creatinina en 1.8 con una urea de 65, una glucosa sérica de 289. Se le pide un examen de orina completo, encuentran leucocitos 40-45 por campo, gérmenes a gran cantidad, nitritos positivos y hematíes positivos. Bueno, dentro de los estudios de imágenes que principalmente nosotros podemos llegar a realizar, la ecografía abdominal es la más básica con lo que respecta al poder utilizarlo en la urgencia de forma más precoz, ¿no? En la ecografía abdominal que se le realiza al paciente se puede evidenciar un aumento de volumen del riñón izquierdo y una hidronefrosis grado 1 sin que se evidencie en litiasis. En el hospital donde nosotros trabajamos contamos con tomografía, ¿no? Y se puede realizar en este caso la tomografía donde se evidencia, bueno, se detecta una litiasis de 1 centímetro que estaba enclavada en el ureter proximal izquierdo y cambios inflamatorios perirrenales, ¿no? Muy bien, así también se llega a evidenciar burbujas a nivel de la región pararrenal, ¿no? Intra y pararrenal, ¿no? Hay aire a nivel de esa región. Posteriormente de esta paciente, siempre que nosotros atendemos un paciente en la emergencia, se mandan a estudiar, mucho más si viene con un cuadro febril de base, las muestras de sangre para hemocultivos y exámenes de orina si evidenciamos también como posibilidad de foco a la vía urinaria, ¿no? En este caso se llegaron a mandar tanto hemocultivos como urocultivo tomado por sonda, ¿no? Y el reporte de lo que viene a ser el área de microbiología reporta el aislamiento de una Escherichia coli, ¿no? En el cual se evidencia un patrón de resistencia tipo BLE. Estas muestras también llegaron a ser confirmadas a nivel de los hemocultivos en 2 de los frascos. Para esta respuesta de lo que viene a ser los urocultivos y el hemocultivo, bueno, ya la paciente estaba en un proceso de 72 horas en la estancia hospitalaria a nivel de la emergencia. Entonces, las preguntas que nosotros ya tenemos en el contexto de esta paciente es qué datos a ustedes les parecen interesantes con lo que respecta a la anamnesis,
¿cuáles considerarían ustedes sus problemas de salud? ¿Cuál sería sus diagnósticos más probables? Si ustedes consideran que estamos ante un cuadro de sepsis o shock séptico, ¿y cuál es el manejo de este paciente, ¿no? ¿Qué solicitarían ustedes como ayuda complementaria o consideran de que el paciente ya ha sido abordado con todo lo que han visto en el caso clínico? No sé si alguien quiera colaborar con su intervención. Chicos, también pueden encender su micrófono, por favor. Anímense a participar. Recuerden que esta discusión tiene que ser muy activa o también pueden escribir sus dudas a través del chat. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor, sí, uno de los aspectos que se evidencia al evaluar a la paciente es, por ejemplo, los signos vitales, ¿no? Está taquicárdica, ¿no? Por la edad tiene una frecuencia cardíaca acelerada y la presión arterial está disminuida. Entonces, ya nos estaría indicando de que hay un problema importante con respecto a lo que es la hemodinamia, ¿no? Lo que está asociado también a una sepsis. Claro, justamente como pueden ustedes evidenciar en las diapositivas, en la parte inicial, que es mayormente el ingreso de cómo llega la paciente, como dice el doctor, vemos una paciente con un trastorno hemodinámico, ¿no? Es una paciente que está llegando de forma inestable, entonces es una paciente que se debe de abordar de una forma rápida, ¿no? Muy bien, el planteamiento de esta paciente, ¿cómo lo manejaría usted? ¿Lo consideraría usted que es un shock séptico, es un proceso séptico? ¿Cuál consideraría usted que es el foco respiratorio o a nivel de vías urinarias? ¿O es una bacteremia? ¿Qué consideraría usted, doctor? Eh, bueno, por todo lo que es la anamnesis que tenemos, más me inclinaría yo por un proceso séptico, ¿no? Que está en curso, lo más probable, porque el compromiso respiratorio que está teniendo la paciente tiene un aporte de oxígeno de 35, lleva una saturación de 92%, ¿no? Entonces hay dificultad respiratoria y todo lo que engloba una serie de aspectos que la paciente está con un problema respiratorio severo. Lo de la infección urinaria no es menos importante, pero sí tendría de repente para la atención inmediata, nos permitiría todavía tener un poco más de tiempo, ¿no? A diferencia de la parte respiratoria. Yo creo que es un proceso séptico que se está ya acentuando, ¿no? Ese sería mi alcance. Muy bien, muy bien. Doctor, Dígame. disculpe, bueno, sí, también quería aportar. Muy bien. En mi caso, bueno, yo también viendo lo que vendría a ser los signos vitales, ¿no? La taquicardia, taquipnea, también viendo la tensión arterial, ¿no? Que está baja, prácticamente podríamos hablar de grados de hipotensión, ¿no? Además, el índice de Kirby que mencionó usted, que estaba en aproximadamente 180, si más no me equivoco, dijo, vendría a ser una insuficiencia respiratoria de grado moderado, ¿no? Entonces también por ese motivo podría uno encaminarse a definir que se trata de un proceso séptico, ¿no? Añadido también a que pues la paciente o el paciente actualmente está presentando un cuadro febril. Muy bien, muy bien. Sí, justamente la condición de la paciente engloba no solamente la parte de lo que es las funciones vitales que nosotros estamos valorando aquí en este caso clínico, ¿no? Como justamente veo que aquí comenta la doctora o el doctor Hamseri Mamani, eh, nosotros tenemos que valorar en la anamnesis uno de los valores importantes es que es una paciente de 59 años de edad que no ha tenido controles, es una paciente que tiene antecedentes familiares con un proceso crónico como es la diabetes. Aparte de eso, vemos que es una paciente con malos hábitos con lo que respecta al uso de antibióticos, ¿no? O sea, no sabemos exactamente si es una paciente diabética, no es diabética, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente eso es otra de las cosas que me parecería que deberían también rescatar, ¿no? Eh,
los pacientes mayormente cuando llegan a una emergencia, llegan pacientes que no solamente vienen con un solo cuadro, ¿no? No solamente es el proceso infeccioso de base, sino vienen a veces con un desorden ya con lo que respecta a la parte metabólica, ¿no? Como ustedes pueden ver en los exámenes de laboratorio, vemos un paciente que, bueno, llega ya con un cuadro de acidosis, ¿no? Viene un cuadro con alteraciones electrolíticas, vemos las glucosas que están disparadas en 289, por ejemplo, ¿no? Y alteraciones en la función renal que pueden ser consecuencias del cuadro infeccioso de por sí, como también puede ser trastornos que ya la paciente lleva de forma crónica y que justamente a la hora del ingreso pues se exacerban un poco más, ¿no? Entonces, está bien la participación de ustedes. Hay que tener muy en cuenta que no todos los establecimientos que nosotros vamos a llegar a estar cuentan con algunos análisis, como en el caso de la procalcitonina, los análisis de gases arteriales, pero la parte clínica es muy importante, como ustedes lo han visto, ¿no? Y la recolección de los datos de la anamnesis. Entonces, no sé si alguien más quiere aportar algún dato más que le haya parecido interesante, sino para continuar con la ponencia. Muy bien, si nadie más va a intervenir, yo les comentaría que en este contexto de este paciente, bueno, a ver, una intervención. Doctor, Muy bien, disculpe, en- dígame. para intervenir, ¿es necesario llevar el orden de las preguntas o podría responder, por ejemplo, alguna pregunta que tengo La mi- que tú tengas tu duda, la que tú quieras consultar o aportar, no hay ningún problema. La idea es interactuar un poco acá. Perfecto. Bueno, en este caso, doctor, con respecto a cuál sería el diagnóstico más probable, yo me iría, por ejemplo, o bueno, es similar el cuadro, por ejemplo, al de también una pielonefritis, que es una infección de vías urinarias altas, ¿no? También las imágenes que se mostraron tenían cierta similaridad también con los cuadros de pielonefritis. Muy bien, muy bien. Sí, justamente este es un cuadro de un caso de eh, una pielonefritis, ¿no? En el cual vemos, como pueden ver aquí en las imágenes, acumulación de gas, ¿no? Esas lesiones a veces son más características en aquellos pacientes que tienen condición de diabéticos, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado de ese tipo de afecciones que podamos ver en ese tipo de pacientes. Esos tipos de pacientes diabéticos, los pacientes que tienen algún estado de inmunosupresión, hacen patologías muy severas, ¿no? Como ustedes saben, su sistema inmunológico está inmunosuprimido y por lo tanto el desarrollo de la enfermedad es un poco más agresiva con lo que respecta a la diseminación del germen, ¿no? Eh, Muy bien, lo otro que comenta aquí el doctor es consultar por el urocultivo que estaría alterado por el uso de antibióticos previos al ingreso. Sí, esa es otra de las cosas que nosotros ya estamos comenzando a ver aquí en la actualidad, ¿no? Que son los diferentes tipos de resistencias bacterianas que vamos o estamos produciendo por a veces los malos hábitos con lo que respecta a la administración de antibióticos, con lo que respecta a a veces usar esquemas terapéuticos que no corresponden a las patologías o hacer mal uso a veces de algunos medicamentos que no tienen o no conllevan a dar una mejoría con lo que respecta a una infección, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una infección viral, pues no tendría ningún sentido tratarlo con antibióticos, como lo estamos viendo justamente en esta pandemia. Muy bien por la participación. Entonces, este es un cuadro de una paciente que está, como dijo anteriormente, un cuadro de sepsis. No podemos llamarlo un shock séptico porque ya vamos a comentar cuáles son los criterios. Los pacientes en sí, con lo que respecta a los problemas de salud, nosotros vemos que es un paciente que viene con un cuadro urinario de base, ¿no? Principalmente en el contexto de una paciente que viene con un síndrome febril. Vemos una paciente que viene con estado de hiperglicemia, sospechándose un posible cuadro de diabetes descompensada. Hay trastorno, como dijo también en un momento, de sospecha de cetoacidosis diabética, ¿no? Y bueno, el manejo del paciente vamos a irlo discutiendo conforme vayamos pasando las diapositivas. Muy bien.
Entonces, con lo que respecta a la sepsis, vamos a entender que la OMS en el 2018 llegó a comentar de que los datos están disponibles mayormente en aquellos países en los cuales se hace investigación, ¿no? Aquellos países de ingresos altos, ¿no? Donde se estima que más o menos hay 31.5 millones de casos de sepsis y más de la mitad de ellos son sepsis graves, ¿no? Estamos hablando cerca de 19.4 millones, ¿no? Y entre los cuales 5.3 millones llegan a fallecer. En el reporte, con lo que respecta a los datos que dieron de Brasil, mostraban que tenía una tasa de mortalidad por sepsis alrededor del 50%, ¿no? Pero se iniciaron intervenciones para llegar a minimizar esto, con lo que respecta a Brasil en la mortalidad por lo que respecta a sepsis, y ellos redujeron su tasa de mortalidad con lo que respecta a 53.9 a 38.5% en aproximadamente unos 9 años, ¿no? A nivel mundial, la tasa de mortalidad que se muestra en muchos estudios varía de 55, en lo que respecta a 40, 50%, depende de los estudios. Justamente la OMS lo clasifica así, en 55% aproximadamente, y el 60% en el caso de lo que viene a ser los shock sépticos, ¿no? Ellos reportaron que en algunos países africanos llega la mortalidad incluso al 100%, y esto se va a deber mucho a no solamente el personal médico, el personal que esté capacitado para poder realizar la intervención en este tipo de pacientes, sino también por los insumos, ¿no? La infraestructura de los establecimientos para poder abarcar de una forma más temprana a estos pacientes. Ahora se estima que hay 2.9 millones de muertes en todo el mundo por sepsis cada año, ¿no? Eso es lo que reporta justamente el OMS, y el 44% de estos va en pacientes menores de 5 años, ¿no? Muchas de las causas de muerte que también a veces se pueden llegar a ver es en el caso de las sepsis neonatales. Es por eso que los programas que se establecen aquí en el Ministerio de Salud tratan de abarcar mucho con lo que respecta al control de infecciones perinatales, y en el caso de la sepsis también materna, ¿no? Muy bien. Con lo que respecta al boletín epidemiológico que nosotros llegamos a ver, con lo que respecta acá a Perú, vemos que en la semana epidemiológica 51 se reportan fallecimientos de defunciones con lo que respecta al 2021, cerca de 23 defunciones en el Perú, por diferentes tipos de enfermedades, entre las cuales ellos valoran lo que es la enfermedad diarreica aguda, ¿no? Ha habido una disminución con lo que respecta a estos cuadros comparado con el 2020, pero vemos también hartas defunciones todavía con lo que respecta a las enfermedades diarreicas agudas, algo que esta disminución se ve mayormente porque hay una mejor captación de ese tipo de pacientes, un mejor manejo, ahorita también con lo que respecta a la gran actividad de diferentes tipos de personal de salud que están en diferentes postas, establecimientos, y las nuevas guías de manejo, bueno, te permiten reducir un poco la mortalidad. Pero con lo que respecta a las infecciones respiratorias, la mortalidad se ha mantenido. Y esto es producto de a veces, como dije, malos manejos con lo que respecta a los procesos infecciosos que podamos ver en los pacientes. Hay bastante resistencia actualmente con diferentes tipos de patógenos. Y en la mayoría de los boletines epidemiológicos, el reporte de los fallecidos se ven en zonas que tienen menor personal de salud, menor infraestructura, menores insumos, son zonas rurales mayormente, de gran cantidad rural, y entonces es poco el alcance que se puede hacer en ese tipo de pacientes, ¿no? Como había dicho, hay otra en el caso de la pandemia, que también es una infección respiratoria. Vemos que hay una alta tasa de lo que respecta a la tasa de ataque con lo que respecta a COVID según las etapas de vida. Vemos también aquí que la mayoría de los pacientes que pueden llegar a presentar cuadros de sepsis en la parte de foco respiratorio ya está aumentando mucho más en los pacientes jóvenes y adultos, como pueden ver ahí, 18 hasta los 59 años se llevan casi la gran totalidad de los casos, ¿no? Y vemos que en los casos de los niños, bueno, se ha mantenido un poco, y con las inmunizaciones vamos a ver que estos casos van a tender a disminuir, o vamos a tratar de ver cuál es
la incidencia, ¿no? de nuevos casos con lo que respecta a las partes infecciosas respiratorias altas, o altas y bajas, perdón. Con lo que respecta a la muerte materna, vemos ahí también que el porcentaje de lo que viene a ser las infecciones obstétricas o por sepsis se mantiene también estacionario, ¿no? Vemos porcentajes con lo que respecta a un 4.7 en el 2015-2019, comparado con un 3.6 con lo que respecta al 2021, ¿no? Hemos visto mayor cantidad de casos de enfermedad por COVID con lo que respecta a las defunciones en las muertes maternas. Y otras causas infecciosas podemos ver en el caso de enfermedades respiratorias, ¿no? Que ya ha habido una pequeña disminución. La mayoría de las guías también enfocan el manejo de una paciente gestante. Cada tipo de paciente tiene que ser individualizado para valorar el manejo que se debe realizar. El pronóstico que vamos a ver con lo que respecta a la mortalidad en sepsis, shock séptico y anteriormente como se conocía el SIRS, vemos que las tasas de mortalidad van a rodar dentro de lo que es el 7% para SIRS, 16% para sepsis y 46% para el shock séptico, ¿no? Esto, como les digo, va a depender mucho de los estudios, ¿no? Con lo que respecta a la mortalidad asociada a sepsis fue mayor en un 10%, mientras que la asociada al shock séptico en otros estudios era mayor al 40%. Como sabemos, la mortalidad va a parecer menor en pacientes más jóvenes, sin comorbilidades, por el mismo hecho de que hay una respuesta más regulada en este tipo de pacientes, ¿no? Tampoco no tienen enfermedades crónicas que se puedan desestabilizar, entonces son pacientes que van a tener un mejor pronóstico. Lo otro que tenemos que saber también con lo que respecta a sepsis es el pronóstico a largo plazo, ¿no? Justamente este tipo de pacientes, después del alta hospitalaria, pueden llegar a un mayor riesgo de muerte, ¿no? Hasta llegar a un 20% de los pacientes dados de alta, llegar a fallecer posterior a su hospitalización, ¿no? Aparte de eso, esos pacientes pueden llegar a tener ingresos recurrentes, ¿no? Hasta el 10% de ellos llegan a reingresar, según algunos estudios, ¿no? La mayoría de las muertes o de las complicaciones podemos verla en los primeros 6 meses, pero esto se puede llegar a ver hasta los 2 años del del alta que se le brinda al paciente, ¿no? La mayoría de estas condiciones, con lo que respecta a los pacientes que son dados de alta, es las condiciones en las cuales sale el paciente, ¿no? Si sale con algún trastorno metabólico, si sale con algún trastorno respiratorio, que obliga al paciente a volver posteriormente a una institución hospitalaria, ¿no? La mayoría de las complicaciones que nosotros podemos llegar a ver con lo que respecta a los ingresos, vemos los casos de cardiopatías, en el caso de insuficiencia cardíaca, pacientes que llegan a volver por neumonías que se han adquirido en el ámbito intrahospitalario, ¿no? O exacerbaciones agudas de algunas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o infecciones del tracto urinario, como les digo, mayormente por el uso de algunos dispositivos intraluminales, ¿no? La morbilidad y mortalidad hospitalarias va a depender mucho también en las unidades en las cuales hayan sido manejados estos pacientes. La mayoría de los pacientes que llegan a la unidad de cuidados intensivos o unidad de cuidados intensivos de emergencias mayormente adquieren alguna infección de tipo intrahospitalaria si mantienen una estancia prolongada, ¿no? Como podemos ver ahí, cerca del 15% de los pacientes que fueron admitidos en la UCI que no tenían un diagnóstico de sepsis del ingreso, llegaron a presentar un proceso infeccioso adquirido, ¿no? De tipo, como en el caso de lo que viene a ser neumonías o asociados a dispositivos intravasculares, infecciones abdominales o otro tipo de patologías de ámbito intrahospitalario. Muy bien, entonces, con lo que respecta a ITSA, nosotros podemos ver que hubieron diferentes tipos de consensos con la finalidad de llegar a definir bien los procesos infecciosos. Entonces, ha habido diferentes definiciones de consensos, del primero que fue en el año 1991, donde se valoraron los diferentes tipos de definiciones como lo que es la infección, sepsis, sepsis severa y shock séptico, hasta la actual que todavía seguimos manejando, que es el tercer consenso de sepsis 3, que fue dado en el 2016, donde valoraron ya el diagnóstico de sepsis con lo que respecta a una disfunción orgánica, ¿no?
que es causada por una respuesta disregulada, ¿no? De un proceso infeccioso de base que puede llegar a producir la muerte, ¿no? Entonces, el concepto en sí ya no se basaba solamente en criterios laboratoriales como anteriormente con lo que respecta al segundo consenso, en donde se valoraba el CIRS más un foco infeccioso, ¿no? Donde teníamos que encontrar algunos de los criterios como la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿no? O con lo que respecta al recuento celular de células blancas, ¿no? En este contexto ya te engloba alteraciones funcionales a nivel de diferentes tipos de órganos, ¿no? Entonces, esa es la actual definición de sepsis con lo que respecta a sepsis 3, la definición de sepsis 3. Y con lo que respecta a shock séptico, sí la variación ha sido dada más que todo en unos parámetros como el uso de vasopresores para poder requerir mantener la presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, ¿no? Igualmente, en el caso del lactato, también valoran que si tenemos que mantener un lactato mayor de 2 milimoles por litro a pesar de un fluido de resucitación, también es un criterio para poder valorarlo como un shock séptico. Entonces, mientras nosotros no lleguemos a necesitar vasopresores para mantener una presión arterial media o veamos un paciente que con hidratación hay respuesta, es un paciente que todavía no se encuentra en un cuadro de shock séptico, ¿no? Y aunque las definiciones son un poco ambiguas, porque verlo en vida, en directo, con lo que respecta a un paciente en la emergencia, es un poco complicado establecer esto de aquí. El saber el simple hecho de que es un paciente con un cuadro de sepsis ya te orienta a un manejo un poco más temprano, ¿no? Tratar de valorar rápido y saber manejarlo de forma también más temprana, ¿no? Entonces, como había dicho, esas son las definiciones en sí que estableció el consenso de sepsis 3. Ellos utilizaron dos escalas, ¿no? El Q-SOFA y lo que es el SOFA. El Q-SOFA tiene la ventaja de solamente utilizar tres parámetros, ¿no? Uno es la escala de coma de Glasgow, ¿no? Que tiene que ser menor de 13. Otro es valorar la presión arterial sistólica, que sea menor o igual a 100. Y lo otro es que sea una frecuencia respiratoria mayor de 22 respiraciones por minuto. Si nosotros tenemos de 2 a más de estos criterios, pues hay una alta sospecha de que sea un paciente con un cuadro infeccioso y ameritaría valorar el uso de un antibiótico, ¿no? En el caso del sistema SOFA, el sistema SOFA ya abarca diferentes tipos de sistema que puedan verse alterados, ¿no? Desde lo que es la parte respiratoria, en el caso de lo que es el PAFI, a las alteraciones de coagulación también, como el caso de lo que vienen a ser las plaquetas, valoraciones de afectación hepática, como el caso de las bilirrubinas, valorar también la parte cardiovascular, con lo que es la presión arterial media, ¿no? Valorar también el sistema nervioso central, por lo que es la escala de coma de Glasgow, y la parte renal, con lo que es el gasto urinario o la funcionalidad por medio de la creatinina, ¿no? Entonces, según esto también, si nosotros tenemos más de 2 puntos, es un paciente que tiene un mal pronóstico en el contexto de un paciente con sepsis, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que se trató de valorar, si realmente tiene una finalidad adecuada el uso de lo que son los criterios de sepsis 3 y los scores de Q-SOFA y lo que respecta a SOFA, y para qué te sirven, en dónde te sirve valorar este tipo de scores. Con lo que respecta al Q-SOFA, es de mucha utilidad en las unidades de emergencia. Como lo podemos ver en este estudio que se realizó en el 2017, se valoró si es que Q-SOFA tenía ventajas con lo que respecta a valorar el manejo, con lo que respecta a la sepsis en un paciente que te llega a la emergencia, ¿no? Valoraron ellos y llegaron a ver que Q-SOFA tenía una función mucho mejor con lo que respecta a la detección de este tipo de pacientes en comparación con el CIRS, ¿no? O con los criterios anteriores de sepsis grave, ¿no? Para valorar la mortalidad en ese tipo de pacientes en lo que respecta al ámbito hospitalario de la emergencia, ¿no? En cambio, en el contexto de lo que es el score SOFA, este score nos sirve más que todo en la unidad de cuidados críticos para valorar pronóstico, ¿no? Se demostró que justamente el score de SOFA mayor o igual a 2 valoraba discriminar significativamente que los pacientes que lleguen a estar con un score mayor de 2 tengan alta mortalidad, ¿no? Mayormente esto es lo que nos va a servir para poder valorar si nosotros necesitamos hacer un SOFA o un Q-SOFA. Esto va a depender si lo vamos a ver de forma temprana o ya es un paciente que está hospitalizado y que desarrolla un cuadro de una infección intrahospitalaria, ¿no?
Entonces, hay que tener mucho cuidado también con lo que respecta al uso de ese tipo de score. Todas las guías hasta la actualidad te van a decir que la precisión clínica del médico es lo que vale. Así uses cualquier score, si tú ves que es un paciente que justificaría el hecho de poder utilizar un tipo de antibiótico o dar un tratamiento como un paciente infectado, se le iniciaría esquema. Y posteriormente se tomarían las pruebas necesarias y se desescalaría o se descontinuaría el tratamiento antibiótico. Muy bien, entonces, entre los factores de riesgo para lo que es los cuadros de sepsis, abarcan todas aquellas patologías que puedan generar un estado de inmunosupresión. Hablamos de los casos de diabetes, hablamos de los casos que puedan ser enfermedades renales, hepáticas, algunos estados de inmunosupresión por una condición infecciosa, como el caso de los pacientes VIH, pacientes que tengan algún estado de uso prolongado de antibióticos en los últimos 3 meses, ¿no? Pacientes con algunas neoplasias, principalmente las neoplasias de tipo hematológicas como las leucemias, los linfomas agudos o crónicos, pacientes con alteraciones como mieloma múltiple, que también está en un estado de inmunosupresión, ¿no? Pacientes que en los últimos meses, en los 3 últimos meses hayan usado corticoides, más de una semana, dosis altas, hablamos de valores de prednisolona mayores de 40 miligramos, ¿no? O más de 14 días en dosis bajas. Utilizar medicamentos inmunosupresores como metotrexato, azathioprina, mercaptopurina, ¿no? Algunos otros tipos de anticuerpos monoclonales que también se pueden llegar a usar. Y principalmente esas serían las condiciones, ¿no? Hay que tener en cuenta también que en el caso de los pacientes que llegan a ámbitos intrahospitalarios con bastante frecuencia, como son los pacientes que se dializan, también son pacientes que tienen alto riesgo de poder desarrollar un proceso infeccioso, ¿no? Con lo que respecta a la etiología, la frecuencia de la mayoría de infecciones que nosotros podamos ver con lo que respecta a los ámbitos no solamente intrahospitalarios, sino también adquiridos en la comunidad, vemos que las infecciones urinarias, al igual que las respiratorias, son las que predominan. Posteriormente le pueden seguir las patologías de tipo gastrointestinales, patologías dérmicas, ¿no? Pero mayormente son las infecciones tanto respiratorias como urinarias las que predominan, ¿no? Y hay diferentes tipos de microorganismos que están asociados a este tipo de patologías y va a depender mucho de la zona donde se haya encontrado el foco en sí para saber qué tipo de gérmenes podemos encontrar, ¿no? Dentro de los gram positivos, gram negativos, hasta anaerobios que podamos ver como agentes causales de los procesos sépticos que se pueden desarrollar, ¿no? Justamente en la guía de John Hawkins ellos hablan sobre algunas poblaciones especiales donde se puede llegar a encontrar, por ejemplo, algunos gérmenes como el caso de los neonatos o los pacientes, las gestantes en sí, que pueden adquirir infecciones por estreptococo del grupo B, Escherichia coli, ¿no? Estreptococo del grupo A, en el caso de la sepsis puerperal, ¿no? Pacientes que tengan uso de drogas por inyectables, también valorar Staphylococcus aureus, algunas especies de MRSA, ¿no? En los pacientes que tienen disfunción esplénica o son esplenectomizados, ¿no? También valorar estreptococoneumonía y principalmente lo que son gérmenes encapsulados, pues, ¿no? Neisseria meningitidis, pacientes neutropénicos, valorar gram negativos, hongos, ¿no? En el caso de Aspergillus, Cándida, criptococos, ¿no? Pacientes que hayan tenido algún viaje a zonas endémicas como el caso de malaria, salmonelosis, ¿no? Vemos algunos síndromes, como el caso del síndrome del shock tóxico, principalmente en aquellos adultos jóvenes, ¿no? Como el caso también de algunas infecciones virales, como el caso de influenza, ¿no? O el caso de hantavirus. Bueno, eso ya debería valorarse según las zonas en las cuales las personas hayan podido estar, ¿no? Se hizo un estudio también en el 2021 en el Journal, donde valoraron también diferentes tipos de patologías que están más relacionadas con los casos de sepsis, ¿no? Y seguían viendo de que los casos de infecciones respiratorias, infecciones, bueno, en el caso de habían focos de origen hacia infecciones con síndromes febriles a foco desconocido, ¿no? Que no se llegaba a encontrar la etiología en sí, eran uno de los predominantes con lo que respecta a los casos que se podían encontrar en sepsis, ¿no?
Posteriormente le seguían, en este caso, las infecciones del sistema nervioso central y las infecciones del tracto urinario, ¿no? Dentro de los gérmenes que mayormente se evidenciaron, los coco gram positivos, estaba Staphylococcus aureus y Enterococcus fecalis, como los agentes gram positivos que mayormente se llegaron a aislar. En lo que respecta a los bacilos gram negativos, Escherichia coli, y con lo que respecta a Klebsiella pneumoniae, son los que mayormente se encontraron, ¿no? Ellos pueden ser encontrados tanto en ámbito comunitario como ámbito intrahospitalario, ¿no? En el caso de Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa, mayormente son de ámbito intrahospitalario. Nunca se debe dejar de lado también el hecho de que un agente etiológico pueda hacer algún proceso infeccioso. Siempre hay que valorar, como dije, la anamnesis del paciente y valorar otro tipo de gérmenes que puedan estar relacionados con pacientes que tengan un estado de inmunosupresión, ¿no? En el caso de los hongos como Cándida, principalmente el Candida albicans, pueden llegar a desarrollar en algunos pacientes algún proceso que genere un cuadro de sepsis, ¿no? Con lo que respecta a la fisiopatología de la sepsis, como nosotros sabemos, la sepsis se desarrolla principalmente por un desbalance de la respuesta que tiene el sistema inmunológico a un agente patógeno, ¿no? Entonces, nosotros principalmente lo que vamos a ver es que la inmunidad innata siempre va a tener una respuesta inicial a un agente patógeno, ¿no? Entonces, esas proteínas moleculares asociadas a patógenos que vamos a evidenciar después de que sea degradada por las células presentadoras de antígenos, van a desarrollar toda esa cascada proinflamatoria, ¿no? Con reclutamiento de leucocitos, activación del sistema de complemento, ¿no? Activación de los procesos de coagulación, eso va a generar un daño a nivel de lo que es ese microorganismo por medio de lo que viene a ser los diferentes tipos de células proinflamatorias y la destrucción, en pocas palabras, de este. Cuando esos tipos de gérmenes evaden esos sistemas, ¿no? Van a generar que el sistema, el organismo, rompa esa homeostasis por tratar de destruir al germen, ¿no? Entonces va a haber una mayor producción de lo que viene a ser los mediadores proinflamatorios por medio de los leucocitos o las células parenquimales, ¿no? Y hay mayor daño a nivel celular que es producido por las proteínas moleculares asociadas a daño, ¿no? Aparte de eso, nosotros vamos a ver que el endotelio también se ve afectado, ¿no? Por el factor tisular y que también vamos a ver mayor proteínas procoagulantes, ¿no? También adhesinas que van a aumentar en sí los estados de procoagulación con lo que respecta a la alteración del endotelio, ¿no? Hay también alteración de la barrera funcional de este endotelio y por lo tanto mayor daño, en pocas palabras. Aparte de eso, nosotros vamos a ver que los estados de procoagulación asociados a lo que viene a ser el factor de complementos C3, C5, que son los que están relacionados principalmente con los trastornos de microtrombosis que podamos llegar a ver, son factores que también están muy asociados a lo que es el trastorno de coagulación intravascular diseminada, ¿no? Las interleuquinas principalmente asociadas con lo que respecta a los cuadros de las tormentas de citoquinas que se conoce, es la interleuquina 1B y la interleuquina 6, ¿no? Que también se asocia con el factor de necrosis tumoral alfa y genera un ciclaje en el cual van a generar mayor efectos inflamatorios, ¿no? Por mayor atracción de lo que viene a ser células de la parte del sistema inmune innato y aparte mayor producción de citoquinas, ¿no? Esto posteriormente va a hacer que se llamen a las células, a la inmunidad celular, ¿no? Por medio de la inmunidad adquirida, y haga reclutamiento de linfocitos de CD4, linfocitos CD8, y hagan el daño mayor a nivel de los tejidos, ¿no? La afectación va a haber a nivel de la falla cardíaca, alteración a nivel de la hepatitis, ¿no? Se genera una hepatitis hipóxica, una colestasis, hay injuria hepatocelular directa por el daño que se pueda generar. Se puede haber reprogramación a nivel de lo que viene a ser las proteínas de apoptosis que se pueden generar en los diferentes tipos de leucocitos, ¿no? Y podemos ver daño también a nivel de la parte pulmonar con injuria pulmonar aguda, ¿no? Disfunción a nivel de la parte intersticial de lo que es producida por un edema
falla renal también aguda por diferentes tipos de mecanismos, ¿no? La mayoría de estas afectaciones van a generar daño a nivel mitocondrial, van a generar daño a nivel de retículo endoplasmático, ¿no? Entonces, generar daño a nivel mitocondrial va a producir, en pocas palabras, especies reactivas de oxígeno, ¿no? Que van a producir, en pocas palabras, apoptosis de lo que son esas células que generan esa alteración. El retículo endoplasmático, pues va a haber una respuesta adecuada a la producción de proteínas, entonces, por lo tanto, también va a haber una reprogramación de ese tipo de células y la posterior apoptosis, ¿no? Hay alteración también de los receptores de reconocimiento del complejo mayor histocompatibilidad, ¿no? Y mayor expresión de lo que viene a ser los receptores de muerte programada, pues, ¿no? En el caso de los PD1 y los ligandos PD1 también, ¿no? Entonces, posterior a esta alteración, siempre el cuerpo trata de mantener la homeostasis. Por lo tanto, también se generan mecanismos antiinflamatorios, ¿no? Estos mecanismos antiinflamatorios tratan de inhibir o resolver esos procesos inflamatorios, reparar el tejido dañado, ¿no? Y tratar de retornar, como había dicho, a la homeostasis. Pero cuando hay un desbalance, cuando no hay un control de ese proceso infeccioso, el mecanismo hace o genera un estado de inmunosupresión. Entonces, en este caso, ya la inmunidad adquirida, en el caso de lo que es la parte celular, de los CD4 y los CD8, por diferentes mecanismos van a generarse su mayor apoptosis, hay una actividad exhausta ya de lo que viene a ser ese tipo de células, con poca actividad citotóxica, ¿no? En el contexto del CD8, ¿no? Y la polarización de lo que viene a ser los T-helper a T-helper 2, ¿no? Aparte de eso, nosotros también podemos llegar a ver que hay disminución de lo que viene a ser los neutrófilos, se vuelven células inmaduras con poca actividad antimicrobiana, ¿no? Hay una reprogramación de los macrófagos a lo que viene a ser macrófagos de fenotipo tipo M2, ¿no? Que como sabemos, el macrófago inicialmente se activa como un fenotipo tipo M1, ¿no? Para tener esa actividad antimicrobiana y posteriormente se reprograma para que tenga ya actividades pro antiinflamatorias, ¿no? Mecanismos de tipo antiinflamatorios y mayormente esta reprogramación de los macrófagos M2 se ven en las patologías de tipo oncológicas, ¿no? Porque dan características más de estabilidad en ese tipo de células, ¿no? Aparte de eso, hay una reducción expresiva, como dije, del complejo mayor histocompatibilidad, hay apoptosis de las células D, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, principalmente eso es lo que nosotros podemos llegar a ver, ese desbalance, ¿no? Y hay que tener muy en cuenta ese estado de inmunosupresión inmunológica, como podemos ver aquí, que mayormente está dado por esas proteínas de muerte, ¿no? Y que se están dadas a nivel de esos receptores de proteínas de muerte, ¿no? Y justamente se estaban tratando de generar anticuerpos que vayan directamente a bloquear, en pocas palabras, este tipo de receptores para impedir estar en ese estado de inmunosupresión, ¿no? Y esa disfunción que se llega a generar a nivel de los linfocitos T y a nivel de lo que viene a ser las células macrófagos, ¿no? Células mieloides y macrófagos. Otra de las vías que también tenemos que tener en cuenta, que es parte también de lo que es la funcionalidad, es la parte del sistema autonómico, ¿no? En el caso de lo que es la vía anticolinérgica inflamatoria, que también se evidencia por medio de diferentes tipos de receptores que tratan de compensar ese tipo de cuadros, ¿no? Hablamos de lo que es la norepinefrina que se va a liberar a nivel axonal aferente, ¿no? Y que a nivel de los receptores beta 2 estimulan a las células T para que liberen acetilcolina, ¿no? Y esta acetilcolina va a actuar a nivel de lo que es los receptores de acetilcolina alfa 7, que están a nivel de los macrófagos y se suprime toda la actividad de liberación de quimioquinas de ese mecanismo antiinflamatorio que llega a generar. Cuando se bloquea todo este sistema neurológico, hay un desbalance también que está relacionado justamente a la parte autonómica, ¿no? Esto también va a generar diferentes tipos de mecanismos, principalmente a nivel hemodinámico, ¿no? Muy bien, entonces, ya entrando en lo que es el manejo, nosotros podemos ver que hay diferentes tipos de guía para lo que es el manejo.
desde lo que es el ITSA, que es la Sociedad de Infectología a nivel de Estados Unidos, hasta diferentes tipos como el Survey Sepsis Campaign, que ha hecho algunas pequeñas modificaciones para el manejo de algunas de sus, de lo que viene a ser la guía del manejo en sí, para el manejo de este tipo de pacientes con sepsis, ¿no? Hay tres pilares con lo que respecta al manejo de un paciente con procesos infecciosos, ¿no? Uno es la estabilidad hemodinámica, ¿no? Siempre hay que valorar, tratar de mantener lo más estable posible al paciente, uso de vasopresores, uso de fluidoterapia, ¿no? Antipiréticos, mantener el proceso ácido-base, etcétera. Y lo otro es el control del proceso infeccioso. Si sospechamos del proceso infeccioso, valoramos el foco infeccioso, pensamos en gram positivos, pensamos en gram negativos, pensamos gérmenes de tipo intrahospitalario y se le da una cobertura relacionada con eso, ¿no? Y lo otro es valorar la respuesta o modular esa respuesta al proceso séptico que pueda estar relacionada a algún tipo de desbalance, ¿no? Entonces, el Survey Sepsis Campaign ha modulado, como le había dicho anteriormente, el hecho de completar todo un esquema de tratamiento en las primeras 3 horas, ¿no? Actualmente ya se habla del manejo en el paquete de la primera hora. Entonces, nosotros tenemos 1 hora para tratar de estabilizar al paciente, ¿no? Valorar diferentes parámetros con lo que respecta a la valoración del lactato. Eso lo podemos ver con análisis de gases arteriales principalmente, ¿no? La toma de los diferentes tipos de estudios como lo que es el cultivo, sacar un hemograma, ¿no? O poder tomar muestras para un reactante inflamatorio, ¿no? Administrar el antibiótico según el espectro que nosotros podamos llegar a sospechar, como les había dicho anteriormente, la administración de cristaloides, ¿no? Para tratar de mantener una buena perfusión tisular, mantener unas presiones arteriales medias adecuadas, ¿no? Y evitar que el lactato comience a aumentar, que es un criterio de mal pronóstico, ¿no? Uso de vasopresores si por A o B lo requiriéramos, si es que no hay una buena respuesta a la fluidoterapia, ¿no? Todo eso de ahí tenemos que englobarlo en la primera hora, ¿ya? Porque, como dice justamente ahí, por cada hora que pasa, la mortalidad llega a aumentar hasta un 7.8%, ¿no? Entonces, en el caso del Survey Sepsis Campaign, ellos hicieron un pequeño esquema en el cual se valoraba, por ejemplo, paciente con sospecha de infección, se le valora el Q-SOFA es mayor o igual a 2, ¿no? Y si es sí, le valoramos el Q-SOFA, ¿no? En este contexto ya nosotros deberíamos estar valorando el paciente para el inicio de un esquema de tratamiento. Si es no, la monitorización clínica, reevaluar al paciente si es que lo amerita para un proceso séptico, si no se controla la parte metabólica que el paciente requiera. Y nosotros tenemos que hay alguna disfunción orgánica, en el caso de que tengamos un valor de SOFA mayor o igual a 2, ya sospechamos de que es un paciente con sepsis, ya casi en su totalidad se confirma, se le inicia la cobertura antibiótica si es posible, ¿no? Y si no, también se vuelve a reevaluar. Valoramos ya el paciente en el caso de sepsis, si es que es usuario o no es usuario del uso de vasopresores. Siempre hay que tratar de mantener el lactato en condiciones óptimas, ya para tratar de evitar el aumento de la mortalidad en ese tipo de pacientes. Entonces, valorando ya en lo que respecta a las recomendaciones, nosotros vamos a ver que la detección de pacientes con sepsis y shock séptico, dentro de la primera recomendación, ellos indican que para los hospitales y los sistemas de salud recomiendan utilizar un programa de mejora del rendimiento para la sepsis, ¿no? Que incluyan la detección de sepsis para pacientes con enfermedades agudas y de alto riesgo y procedimientos operativos estándar para el manejo, para el tratamiento, ¿no? El manejo del tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que en pocas palabras, cada institución debe manejar o protocolizar un mecanismo de respuesta para diferentes tipos de pacientes, ¿no? Valorando no solamente la clínica de un paciente de forma tan superficial, sino teniendo ya algunos puntos, como por ejemplo los mapas microbiológicos de la institución, valorar la frecuencia de algunas patologías que se ven o qué tipo de pacientes ellos manejan, pacientes en diálisis, pacientes renales, pacientes cardiópatas, pacientes con estados oncológicos, ¿no? Y esto de aquí se evidencia en los diferentes tipos de estudios, ¿no? En los cuales nosotros podemos llegar a ver que el aprendizaje automático, valorando cada vez esos pacientes de forma independiente, va a haber una mejor respuesta, ¿no?
Ahora, también dice dentro de la segunda recomendación que no se debe usar QSOFA en comparación con SIRS, otros scores como lo que es el NEWS, el MUSE, ¿no? Como una única herramienta de detección de sepsis o shock séptico. Como les había dicho anteriormente, el proceso de detección de un paciente con sospecha de sepsis es netamente clínico, ¿no? Si tú sospechas de un paciente que te viene con síndrome febril, paciente que tiene puño-percusión lumbar positiva, disuria, molestias urinarias, o en un contexto diferente, ¿no? En el cual tú vienes un paciente que esté en un estado hemodinámico inestable y ves una lesión celulítica a nivel de lo que es la parte del muslo o a nivel de un catéter que evidencias signo de celulitis, pues tienes que enfocarlo de esa forma, ¿no? Entonces, como les había dicho anteriormente, el QSOFA te va a servir muy bien para la detección en aquellos pacientes que ingresan por primera vez a emergencia. Acá podemos ver los diferentes tipos de score. Como ustedes pueden ver, hay scores que son un poco complicados de manejar. La idea siempre es tratar de usar un score que te permita o te facilite la detección de ese tipo de pacientes, ¿no? Enfocarlo, como dije, de forma individual en cada uno, ¿no? Otra de las recomendaciones para los adultos con sospecha de sepsis es sugerir la medición del lactato. El lactato se asocia a mayor mortalidad mientras más alto esté, ¿no? Si tú tienes un valor mayor o igual a 2, la mortalidad o los fallecimientos se pueden ir aumentando cerca hasta de un 50, de un 40-50%. La sensibilidad que nosotros podemos llegar a ver en este estudio que se hizo en el 2015 llega a lo que es el 84.4% y llega a tener una especificidad del 91.9%, ¿no? Entonces, si nosotros, digamos, encontrar un paciente con un lactato mayor de 2 milimoles por litro, hay que sospechar de que hay alguna alteración hemodinámica si es que el paciente tiene un contexto de un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, es un paciente con sepsis y por lo tanto ameritaría dar una cobertura amplia, ¿no? Aquí nosotros podemos llegar a ver diferentes estudios en los cuales se valora, en pocas palabras, el uso de la medición del lactato, ¿no? Y que nosotros debemos ver con lo que respecta a la medición del lactato en intervalos de 2 horas una disminución aproximadamente del 10%, ¿no? Si nosotros tomamos un lactato, ¿no? Y el lactato, por ejemplo, está en 4 y posteriormente nosotros tenemos que ver que ese lactato llega a disminuir en un 10%, para tratar de indicar que este paciente está yendo bien con el manejo que le estamos indicando. De lo contrario, el paciente podría no haber una buena respuesta, la cobertura no es adecuada o se tiene que hacer algún manejo de la parte hemodinámica, ¿no? Otra de las características que tenemos que también tener en cuenta es que es más factible utilizar un valor del análisis de gases arteriales o algo venoso, ¿no? Justamente se trató de valorar eso y es preferible tomar una muestra de sangre arterial en comparación con la muestra de sangre venosa, porque hay algún tipo de valoración, de variación, perdón, con lo que respecta a los puntos de corte. Ya la sensibilidad con el valor de corte de 2, con lo que respecta a la toma de muestra arterial es cerca del 97%, ¿no? Y 100% en el caso de la especificidad. Hay otros estudios donde les había dicho que tratan de valorar si es que el hecho de la perfusión valorada por el lactato mejora lo que es detecta en pocas palabras la mortalidad a los 28 días en aquellos pacientes que están con cuadros de shock séptico, ¿no? Y ellos valoraron que hubo una significancia estadística con lo que respecta a la detección de la disfunción orgánica a las 72 horas después de la toma de ese tipo de muestra. Aparte de eso, también se valoró de que nosotros principalmente debemos ver como un ayudante muy útil el hecho de valorar la perfusión periférica tisular, ¿no? En el caso de lo que es el llenado capilar, hay muchos estudios que también han avalado de que tiene muchas más ventajas en el caso del lactato, mucho más en aquellas instituciones en las cuales no se cuenta con aquellos parámetros de laboratorio, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar no solamente el hecho de el lactato como un parámetro de hipoperfusión, sino también el llenado capilar. Nosotros encontramos un llenado capilar mayor de 2 segundos, pues también se asocia a una alta mortalidad a los 28 días.
El diagnóstico de la infección, con lo que respecta a las recomendaciones, vamos a ver que para los adultos con sospecha de sepsis o cuadro de shock séptico, pero infección no confirmada, se recomienda reevaluar continuamente, ¿no? Y buscar diagnósticos alternativos, como les había dicho, ¿no? Descontinuar los antimicrobianos si es que se demuestra de que no es un proceso infeccioso lo que está causando esto de acá, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta, uno, el desescalar las terapias antibióticas o suspender si es que no lo ameritara, ¿no? ¿Se pueden utilizar biomarcadores para iniciar antibióticos? Bueno, ellos indican de que no es necesario para poder iniciar terapia antibiótica el uso de marcadores. O sea, como les había dicho anteriormente, siempre tiene que ser la apreciación clínica sola, ¿no? Pueden ser apoyos, sí, como ustedes saben, son ayudas diagnósticas, pero no como algo que te impida iniciar una terapia antibiótica en un paciente que sospecha de infección. Doctor, Diferentes tipos, dime, dígame, una consulta. dígame. Disculpe, sí, siempre he tenido esta duda. Por ejemplo, si en caso de tener un paciente X, ¿no? Ya. De que nosotros sospechemos que, por ejemplo, tenga alguna infección a vías urinarias, nosotros, por ejemplo, siempre realizamos urocultivos para saber con qué bacteria estamos tratando. Y después del urocultivo se suele hacer antibiogramas para saber qué fármacos son sensibles y resistentes, ¿verdad? Y con respecto a eso se hará un tratamiento. Pero los resultados del antibiograma, por ejemplo, demoran entre un día y 2 días. En ese lapso yo podría, por ejemplo, iniciar un tratamiento empírico o cómo sería. Muy bien. Le comento, a ver, para seguir avanzando aquí, cuando tú tienes un paciente que sospecha de un proceso infeccioso, ponte, te llega un paciente febril, ¿no? Llega un cuadro febril, el paciente llega con fiebre, llega taquipneico, ¿no? Dificultad respiratoria, saturando 88, ¿no? Es un paciente diabético, mal controlado, ¿no? Entonces tú sospechas, no tiene problemas urinarios, el paciente solamente es el foco respiratorio. Lo que haces en ese tipo de pacientes que te hacen ya fiebres elevadas en el contexto de un paciente inmunosuprimido siempre es tratar de tomar los hemocultivos. Los hemocultivos o los cultivos de cualquier zona mayormente te duran unas 72 horas para darte una respuesta del aislamiento del germen, no del antibiograma a veces. Y entonces, en ese contexto de que tú sospeches de un paciente que tiene un proceso infeccioso, tú debes iniciarle la cobertura antibiótica basada en la epidemiología local que tengas tú, ¿no? La mayoría de gérmenes que con frecuencia te puedan llegar a ver. En los ámbitos hospitalarios grandes, en lo que viene a ser instituciones hospitalarias grandes, mayormente se tiene un mapa microbiológico, ¿no? Ya se sabe qué gérmenes mayormente ingresan con frecuencia. Entonces se le da la cobertura que amerite, ¿no? Siempre hay que iniciar terapia antibiótica si sospechas de un proceso infeccioso, ¿ya? Y si tomas las muestras de los cultivos y salen negativos, los suspendes. Pero no quiere decir que a la par no vas a estar valorando otro tipo de diferenciales, ¿no? Por ejemplo, los trastornos metabólicos, como habíamos dicho en el caso clínico, ¿no? La cetoacidosis diabética, ¿no? O que el paciente tenga una falla cardíaca y esté haciendo una insuficiencia cardíaca congestiva. O sea, la idea siempre es no dejar de buscar diferenciales si es que no encontramos una respuesta, ¿no? Porque a veces hay pacientes que, por ejemplo, te llegan con un hemograma normal, ¿no? PCR normal o PCR en 20, en 30 y aparte de eso no tienes procalcitonina, no tienes otro parámetro, entonces igual, ¿no? Tienes que tratar de valorar al paciente, ¿no? ¿Cómo va su respuesta en 72 horas? Muy bien. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces, como seguía aquí, los biomarcadores para iniciar antibióticos no son necesarios. Basarse solamente en los cultivos para iniciar antibiótico tampoco es necesario. No siempre vamos a tener instituciones. Cuando ustedes terminen y estén haciendo el serum, ahí no hay cultivos, ¿no? Principalmente solamente a veces encuentras un hemograma, un examen de orina por tira reactiva. Mayormente la apreciación es clínica, ¿no? Entonces, tú un paciente que lo ves inestable, con cuadro febril, a disfunción de algún tipo de órgano, pues le inicias cobertura antibiótica si sospechas. Una vez que ya se le hacen los exámenes en otra institución, ¿no? Que es un centro referencial, pues a ellos se encargarán de descontinuar el tratamiento antibiótico o escalar o desescalar, ¿no? Entonces siempre
una cosa que siempre me enseñaron también mis maestros a mí es todo paciente que te hace fiebre o estés sospechando de un proceso infeccioso, cultívalo. Del foco que estés esperando, cultívalo, ¿no? Sospechas de una infección de vías urinarias, cultiva una muestra de orina. Si sospechas de algún absceso, algún foco infeccioso dérmico, hay que cultivar de esa zona de ahí, ¿no? Eh, la parte, si viene un paciente con un síndrome febril a foco desconocido, ¿no? Hemocultivos, ¿no? Es básico tomar unos hemocultivos. Si un paciente ya te hace un cuadro febril, estás pensando principalmente en bacteremia, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer. Muy bien, como dice aquí, los resultados del hemocultivo pueden ser negativos en el 50 y el 65% de los pacientes con sepsis. Es por eso que a veces necesitamos otro tipo de ayuda diagnóstica, ¿no? En el caso de, por ejemplo, un estudio de imágenes como una tomografía, una radiografía, una ecografía, en el caso de algunos marcadores inflamatorios como el PCR, ¿no? Lo que es la procalcitonina, en algunas instituciones velocidad de sedimentación globular que pueden tener y que nos van a ayudar más o menos a orientarnos, ¿no? Un poco de valorar respuesta. Más que todo, esos tipos de marcadores te ayudan a ver respuesta, ¿no? Si tú quieres usarlo, es más para ver respuesta. La procalcitonina, que es uno de los marcadores inflamatorios que más se ha hecho estudios últimamente con la finalidad de valorarlo como un patrón que te permita diferenciar de un proceso séptico, de un proceso bacteriano o viral. Se llegó a considerar su aprobación en el 2008, ¿no? Para su uso en la evaluación del riesgo de mortalidad en aquellos pacientes con cuadro de sepsis, ¿no? Eh, el ensayo Braham de procalcitonina llegó a permitir que la Food and Drug le dé la autorización para poder utilizarlo, ¿no? Y hay diferentes tipos de pruebas que se pueden realizar por diferentes tipos de mecanismos, ¿no? Principios de ensayos, ¿no? El inmunoensayo por micropartículas, por electroquimiluminiscencia, ¿no? Por quimiluminiscencia de 2 pasos, etcétera, 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 y que van a valorar los diferentes tipos de límite de detección, ¿no? Nosotros vamos a tener que la procalcitonina se puede utilizar para diferentes tipos em, eh, de edades mayores, principalmente pacientes adultos, ¿no? Y no se puede utilizar mucho en el contexto de un paciente con estado de inmunosupresión, como en el caso de las neutropenias, ni tampoco en aquellos pacientes pediátricos menores de 28 días, ¿no? Justamente, como sabemos, este péptido precursor de la calcitonina, ¿no? Justamente ha sido estudiado para valorar si es que el proceso infeccioso de un paciente lo conlleva a un cuadro de sepsis, ¿no? O la característica es sugerente de un proceso bacteriano en comparación con un proceso viral, parasitario, fúngico, ¿no? Eh, la procalcitonina tiene un valor referencial de 0.5 para valorar un proceso infeccioso. Si el procalcitonina se encuentra en un valor menor de 0.5, es un paciente que puede tener una infección local, no descarta de que tengas un proceso infeccioso, puede tener una infección local o simplemente no es un proceso infeccioso, tiene otra característica que no sea bacteriana, ¿no? Principalmente virales, algunas lesiones fúngicas o patologías de tipo eh, de atopismo o etcétera, otro tipo de enfermedades como autoinmunitarias también. Entonces, nosotros vamos a tener siempre el problema en el caso de los neonatos, porque justamente según su edad gestacional, perdón, su edad a la hora del nacer, posterior al nacimiento, varía mucho según las horas en las cuales se encuentren, ¿no? Y eso también se mantiene por bastantes semanas. Entonces, justamente se hicieron últimamente algunos estudios en el 2021 en el cual se llegó a ver de que sí había relevancia con lo que respecta al valor de la procalcitonina en este tipo de pacientes, ¿no? Igual también con un valor de predicción positivo de 0.20, ¿no? En este tipo de pacientes hasta 0.5, ¿no? Ahora, tenemos que tener también en cuenta que justamente la procalcitonina por lo general tiene a elevarse en las primeras horas. Entonces es algo que también tiene de beneficio en relación con lo que respecta al PCR, ¿no? Y lo otro es que el PCR pues sí se eleva para todo, ¿no? O sea, cualquier proceso inflamatorio que se genere hasta un golpe puede llegar a elevarte el PCR, ¿no? En comparación con la procalcitonina.
Aquí nosotros podemos llegar a ver los diferentes tipos de valores con lo que respecta a procalcitonina, valorar su sensibilidad, su especificidad. Como les digo, hay estudios que avalan el uso de procalcitonina para los pacientes con cuadro de sepsis, no exactamente para ver el diagnóstico en sí, sino para valorar cómo va la condición del paciente, si es favorable o no es favorable, ¿no? Entonces, justamente el estudio valora la sobrevida en los 28 días en aquellos pacientes con variación de la procalcitonina, ¿no? Y aunque este estudio no tuvo una significancia estadística en los valores, se vio que una variación con lo que respecta a la procalcitonina desde el ingreso hasta el alta a los 28 días, pues se asociaba con una mejor sobrevida, ¿no? El PCR mayormente aumenta su sensibilidad en aquellos pacientes en los cuales tienen valores mayores o iguales a 50, ¿no? Hay mucha variación también con el PCR, pues, dependiendo de la condición del paciente. Pacientes con enfermedad renal crónica tienen mucha variación con lo que respecta a su valor, ¿no? Pacientes con estados de inmunosupresión también hay variación en su valor, ¿no? Hay que tener de referencia que pacientes que tengan mayor o igual al PCR mayor o igual a 100 mejora tanto la sensibilidad como la especificidad, como podemos ver ahí, hasta un 78 de sensibilidad y una especificidad del 21%, ¿no? Entonces tomamos como punto de corte mayor o igual a 100. Posteriormente, ya hablando de otra de las cosas que nosotros tenemos que valorar es el hecho de la reanimación inicial en este tipo de pacientes, ¿no? Eso ya está establecido en sí, valorar la condición de hipoperfusión en el paciente séptico, ¿no? En el caso de los pacientes que lleguen a estar en shock séptico, siempre se tiene que dar la reanimación para tratar de mantener una presión arterial media en 65 milímetros de mercurio por lo menos, ¿no? Y que se mantenga estable durante las primeras 3 horas, ¿no? Si el paciente, a pesar de que se le sigue retando, se le sigue colocando la fluidoterapia, no hay una buena respuesta, pues el paciente tiene que utilizar vasopresores. Muy bien. Entonces, como dice aquí, en regiones con recursos limitados donde la medición del gasto cardíaco o el volumen sistólico puede no ser posible, un aumento mayor del 15% de la presión del pulso podría indicar que el paciente responde al uso de lo que viene a ser el uso de los diferentes tipos de cristaloides, ¿no? También podríamos ser utilizado el uso de la elevación de pierna de forma pasiva para ayudarle un poco al retorno, ¿no? En estos casos de hipoperfusión. Siempre es, como dije, el hecho de mejorar el lactato. Hay que disminuir el lactato sérico en pacientes con niveles elevados de lactato eh, para poder mejorar el pronóstico de este tipo de pacientes, ¿no? También se sugiere el uso del llenado capilar para guiar la reanimación, como habíamos visto en ese estudio. El llenado capilar tiene tan buena sensibilidad y especificidad como lo que es el uso del lactato para valorar la evolución del estado de hipoperfusión en pacientes con sepsis. Y dentro de la presión arterial media, como les sigo explicando hace varias diapositivas, la presión tiene que ser mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, ¿no? La admisión a nivel de cuidados intensivos siempre debe ser en las primeras 6 horas, ¿no? Dentro de las 6 primeras horas, con la finalidad de mantener una condición óptima del paciente, ¿no? Puede a veces haber criterios que establezcan las unidades de cuidados intensivos, pero principalmente tratamos de que un paciente que se encuentre en un estado de sepsis o shock séptico ingrese a la unidad de cuidados intensivos para un monitoreo más estricto. Ahora, con lo que respecta al uso de los antibióticos, ¿no? Para algunos adultos con cuadro de sepsis o shock séptico, ¿no? Se recomienda la administración de los antimicrobianos de forma inmediata, si es principalmente en la primera hora del reconocimiento del paciente con un probable cuadro séptico, ¿no? Pero esto se puede llegar a prolongar hasta en las 3 primeras horas. Va a depender mucho de la condición del paciente, va a depender mucho de, como les dije, de la apreciación, si es que hay algún otro factor que puede estar desencadenando el cuadro del paciente, ¿no? Entonces, la cobertura inicial de todo paciente debe ser una cobertura amplia, ¿ya? No te puedes limitar a dar, no sé, pues si estás en un ámbito intrahospitalario, a dar ceftriaxona, ¿no? Vas a valorar mucho también la condición del paciente, pero
no puede dar, por ejemplo, tratamiento vía oral, ¿no? O un tratamiento que pueda generar mayor compromiso hemodinámico en el paciente o daño a nivel de la parte funcional de algún tipo de órgano, ¿no? Entonces siempre hay que iniciar terapia antibiótica en la primera hora. Puede prolongarse hasta las 3 horas por algunas condiciones en las cuales te preocupe un poco más restablecer la parte hemodinámica y posteriormente le inicias la cobertura antibiótica. Muy bien, entonces hay que tener en cuenta que la progresión de la sepsis o shock séptico aumenta en un 8% por cada hora que se retrase la administración de la terapia antibiótica. Tenemos que valorar mucho, como había dicho, la farmacocinética y farmacodinámica del antibiótico, ¿no? Por eso les digo, hay que ver qué antibióticos se pueden utilizar en el contexto del paciente, ¿no? Principalmente los que son más estables y los que son con menores efectos adversos son los betalactámicos, ¿no? Siempre y cuando nosotros valoremos mucho el mapa microbiológico de la institución, la epidemiología propia del lugar, ¿no? De la región, de la población donde uno esté trabajando, ¿no? También tienes que valorar muy bien a qué tejido quieres llegar, ¿no? Si vas a llegar a la parte renal, si vas a llegar a la parte respiratoria, a nivel de tejido nervioso central, tienes que valorar con eso qué tipo de medicamentos puedes usar. Hay que tener en cuenta que hay muchos medicamentos que pueden llegar a producir nefrotoxicidad, ¿no? Como el caso de la colistina, el caso de los aminoglicósidos, en el caso de la vancomicina, pueden llegar a producir nefrotoxicidad. Un dato importante, cuando tú llegas a un paciente a una emergencia con un cuadro séptico y tú a pesar de eso ves en la urea y la creatinina, las ves alteradas, ves una falla renal, todos los estudios te indican de que tú debes darle dosis óptimas a ese tipo de paciente los 3 primeros días. Entonces, los 3 primeros días, las 72 primeras horas que tú ves desde el ingreso del paciente, tú le das tal cual la dosis que le corresponde al paciente, ¿no? Por ejemplo, en el caso que usaras meropenem, le das una dosis de 1 gramo cada 8 horas, dependiendo de lo que estés sospechando, ¿no? Si ves vancomicina, le vas a dar 1 gramo cada 12 horas, dependiendo de lo que estés sospechando, etcétera. Son dosis plenas que le vas a dar. Y hay que tratar de valorar siempre la dosis por kilo de peso en ese tipo de pacientes, ¿no? Principalmente el caso de los usos de los beta-lactámicos. Muy bien, entonces, la elección de los antimicrobianos, como les dije, va a depender mucho de la epidemiología de la institución, de la epidemiología local, de qué gérmenes mayormente a veces encontramos. Cada región hace un tamizaje de la mayoría de gérmenes que pueden encontrar en su comunidad. Debería hacerse, hay algunas instituciones que no lo hacen, debería hacerse, con la finalidad de no dar una terapia antibiótica, pues, al azar, ¿no? Es una terapia un poco más dirigida, ¿no? Y también para valorar hacer algún cambio con lo que respecta a la administración de los antibióticos o otro tipo de medicamentos que se puedan dar de forma ambulatoria, ¿no? Como sabemos, la mayoría de las boticas, farmacias a veces pueden administrar antibióticos sin receta médica y eso genera mayormente estados de resistencia en la población, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Aquí nosotros podemos ver una institución en la cual el Hospital Nacional Hipólito Unanue llegó a hacer su mapa microbiológico y justamente ellos pueden ver los diferentes tipos de gérmenes en diferentes tipos de ambientes, ¿no? Sea la unidad de cuidados intensivos pediátricos, unidad de cuidados intensivos de adultos, emergencias, medicina interna, etcétera, 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 ¿no? Principalmente entre los gérmenes que encontramos de ámbito intrahospitalario, pues Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia, Staphylococcus aureus, es lo que vamos a nosotros a encontrar. Las unidades de cuidados intensivos, las unidades de emergencia en las unidades de cuidados intensivos son las que mayormente tienen gérmenes multidrogoresistentes. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso para poder iniciar la cobertura antibiótica. La terapia antifúngica hay que reservarla mucho si es que nosotros no llegamos a valorar que sea un paciente, por ejemplo, en el caso de un paciente neutropénico, un paciente que tenga alguna condición de inmunosupresión profunda, para poder iniciar terapia antifúngica, ¿no? Hay que valorar muy bien al paciente, si es un paciente que se sospecha, por ejemplo, en el caso de los pacientes con intervenciones quirúrgicas intestinales, ¿no?
de tipo intraabdominal, hay que valorar el inicio de antifúngicos si es que no vemos respuesta con la terapia antibiótica. Si es que nosotros tenemos ya los cultivos, también hay que valorar el inicio de una terapia antifúngica, ¿no? La mayoría de los cultivos o los resultados de aislamiento de hongos, en el caso de Cándida a nivel de la parte oral y vías urinarias, es muy poco probable que tengas que iniciar antifúngicos por eso, ¿no? Mayormente son contaminantes, pero siempre se tiene que valorar el contexto del paciente. Hay score, como el score Cándida, ¿no? Y el score de Ostrowski también, que te pueden ayudar a mejorar la definición de poder iniciar un tratamiento antifúngico, ¿no? Y siempre va a ser avalado por la anamnesis, ¿no? Ves un paciente, inmunosupresión, paciente oncológico, fiebre, le iniciaste terapia antibiótica, no hubo respuesta, vas a valorar tratamiento antifúngico, ¿no? La terapia antiviral va a depender mucho también de la condición del paciente, ¿no? Por ejemplo, pacientes VIH, se les hace en el primer instante su punción lumbar, ¿no? Encontramos, pues, a predominio mononuclear, ¿no? Con glucosa y proteína dentro del rango normal. Podemos estar sospechando de que pueda ser algún proceso viral, se le puede iniciar cobertura con aciclovir, ¿no? Muy bien, lo otro que también tenemos que tener en cuenta es la fuente del control, ¿no? O sea, tú tienes que valorar en pocas palabras de dónde estás sospechando el foco infeccioso, principalmente en aquellos pacientes que tengas, que sean portadores de algún tipo de dispositivo o que sean pacientes que tú lo tengas en la estancia hospitalaria y hayan desarrollado un proceso séptico, ¿no? En el caso mayormente de los catéteres venosos centrales, pacientes que tengan el catéter, la sonda Foley, ¿no? Catéteres de alto flujo, en el caso de los pacientes que se dializan, siempre hay que visualizarlos, revisarlos, ver que no tengan signos de flebosis, ¿no? Las sondas nasogástricas también se podrían valorar en algunos tipos de pacientes, ¿no? Para que podamos retirarlos, cambiarlos de posición o retirarlos de forma definitiva, ¿no? O utilizar otro tipo de dispositivo. Siempre hay que valorar eso de ahí. La duración de los antibióticos, hay un montón de estudios para tratar de valorar cuándo tienes que utilizar la terapia antibiótica, pero los diferentes tipos de estudios te indican de que debes dar como tiempo aproximadamente 5 días, dependiendo de la evolución de tu paciente, ¿no? Las terapias en algunos tipos de pacientes, mucho más en los multidrogos resistentes, deben ser una terapia de 10 días por lo menos, ¿no? Por lo menos, y dependiendo de cómo se hagan sus resultados. Tú tienes que ver un paciente afebril 72 horas, ¿no? De 48 a 72 horas afebril, sin trastorno hemodinámico, ¿no? Sin alteración de los parámetros inflamatorios y el hemograma normal, pues simplemente ya completa su tratamiento y se suspende, pues, ¿no? De lo contrario, si nosotros podemos ver que un paciente, a pesar de que se le da la cobertura antibiótica, vemos el antibiograma y es sensible, pero no vemos muy buena respuesta todavía, vemos que el paciente evoluciona de forma lenta, pues prolongamos el tratamiento antibiótico o subimos una escala más. Ustedes pueden ver ahí en los cuadros diferentes tipos de patologías en los cuales sean terapias de menor y mayor duración, ¿no? Dentro de la de menor duración, hasta 3 días. Dentro de la mayor duración puede llegar hasta 21 días, ¿no? Ahí, bueno, dice 14 días, pero puede llegar hasta 21 días dependiendo de la infección. Hay muchos estudios en los cuales se trata de valorar esquemas cortos, ¿eh? Esquemas de 3 días, 5 días, pero en la condición en la cual nosotros estamos, creo que sería un poco más razonable dar una terapia de 5 días y valorar la condición del paciente, ¿no? Y si es en el caso de un multidrogo resistente, pues terapia de 10 días, terapia de 10 días y posteriormente valorar, si no prolongarlo, ¿no? Nunca se olviden de desescalar la terapia antibiótica. Tú le inicias, por ejemplo, una escala alta, con el caso de meropenem, el caso de vancomicina, ¿no? Y tú ves que es un germen, un estafilococo áureo meticilino sensible, ¿no? Y ya le diste los 3 días de cobertura antibiótica, pues puedes desescalarlo, ¿no? A oxacilina, clindamicina, en el caso de que sea, por ejemplo, una Klebsiella, ¿no? Y que también veas que es una wild type, una esquema sensible, pues puedes escalar, por ejemplo, en el caso de uso de meropenem, cefepime, a escalas como, por ejemplo, ceftriaxona, ¿no? U otro tipo de medicamento que tenga su cobertura de sensibilidad. El manejo hemodinámico se basa en la fluidoterapia, siempre tienes que estar valorando eso. Principalmente no recomiendan utilizar
por ejemplo, el caso del Inger-Latato, si es que no tuvieras en la institución, ellos te indican de que tú puedes utilizar como primera línea la reanimación con cristaloides, en el caso del cloruro de sodio al 0,9%, ¿no? Pero también se puede llegar a utilizar otro tipo de medicamentos para reanimar, como el caso de lo que es el Ringer-Lactato, ¿no? No te recomiendan utilizar otro tipo de sustancias, ¿no? Como el caso de almidones, algunas sustancias como gelatina, el uso de albúmina solamente debe ser eh, usado en aquellos pacientes que puedan llegar a tener cuadros de shock refractarios, ¿no? Que no responden muy bien a pesar del uso de vasopresores. Y no hay evidencia suficiente, como dice acá, para hacer una recomendación con el uso de estrategias restrictivas versus liberales con las primeras 24 horas con lo que respecta a la reanimación. ¿Qué quiere decir? Que tu criterio te dice ahí que tienes que reanimar con 30 mililitros por kilogramo de peso y tú tienes que darle y valorar, ¿no? No tienes que tener temor a dar la hidratación a pesar de eh, encontrar a veces ese estado de shock distributivo en el caso de los procesos sépticos, ¿no? Con lo que respecta al uso de los vasopresores, vamos a ver que principalmente recomiendan usar como primer agente vasopresor la norepinefrina, ¿no? Posteriormente ya podrías utilizar dopamina, epinefrina, ¿no? O angiotensina 2 en algunos tipos de pacientes. Nosotros mayormente cuando estamos en la unidad de cuidados críticos siempre usamos norepinefrina, ya tiende a manejar mejor lo que es la presión arterial, es un poquito de mejor, de mejor periodo de adaptación con lo que respecta a los pacientes que están en estados críticos, ¿no? Posteriormente pueden llegar a usar vasopresina en algún tipo de pacientes que no respondan, asociar dos tipos de vasopresores, ¿no? Principalmente norepinefrina con vasopresina, para tratar de mantener siempre la estabilidad hemodinámica, ¿no? Siempre valorando el estado de perfusión, siempre haciendo o valorando algo tan básico como lo que es el llenado capilar, o en el caso de los análisis de laboratorio, lo que es el lactato. Muy bien, siempre hay que tratar de valorar el uso de la monitorización con lo que respecta a lo que viene a ser catéter venosos centrales, ¿no? Para el uso de este tipo de medicamentos, ¿no? Esos tipos de medicamentos no pueden ser administrados de forma periférica, ¿no? Sí o sí tiene que administrarse de forma, a nivel de lo que es un catéter venoso central. Si no colapsan los vasos. Muy bien, el manejo de la ventilación, principalmente hay diferentes tipos de usos de la terapia de oxigenación. Nosotros siempre vamos a tratar de valorar, mantener saturaciones por lo menos mayores del 92%, ¿ya? Claro que sí, hablamos de insuficiencia respiratoria, ¿ya? Cuando el paciente, a pesar de estar con AFIO 21, pues mantiene saturaciones menores del 94, pero hay un estado de hipoxemia ahí, pero en la condición de un paciente en ese estado crítico se trata de mantener una saturación mayor de 92. ¿No? Hay diferentes tipos de terapias con oxígeno de lo que respecta a cánulas binasales, máscaras simples, sistemas Venturi, lo que viene a ser máscaras reservorio, sistemas de alto y bajo flujo, y que si en algún momento no tenemos buena respuesta, puedes utilizar como lo que es la cánula binasal de alto flujo, ¿no? Los sistemas CPAPs que también se pueden utilizar, con la finalidad de mejorar la condición respiratoria del paciente. Hay algunos estudios que valoran la ventilación de decúbito prono en aquellos pacientes que están en ventilación mecánica invasiva. Se ha visto mucho ese tema con lo que respecta hoy en la pandemia de COVID, y hay muchos estudios que avalan su uso y otros que no. Hasta el momento, el uso de este tipo de terapia no ha tenido una significancia estadística, ¿no? Pero como han sido estudios de poca población, pues en esos tipos de estudios sí se ha visto que ha habido una mejoría, ¿no? Porcentualmente no tan alta, pero se ha visto una mejoría, así que en este tipo de pacientes se puede llegar a utilizar, ¿no? En casos que tienen síndrome de respiratorio agudo. Otra de los sistemas que se pueden utilizar ahorita, hablando ya en el contexto de COVID, que hemos utilizado mucho nosotros en estos tiempos, son las cánulas de alto flujo, ¿no? Y justamente estas cánulas de alto flujo te pueden permitir, ¿no? Concentraciones altas de oxígeno a flujos muy altos, ¿no? Cerca de 60 litros por minuto, ¿no?
y podemos utilizar fíos que van desde 0.21 hasta lo que es el 100, ¿no? Es un aire caliente, aparte de eso, se mantiene humectado, es una forma de administrar oxígeno de manera muy adecuada para el paciente, que no genera esa resequedad a nivel nasal, ¿no? Que producen la mayoría de los dispositivos como las cánulas nasales, ¿no? Los sistemas Venturi. Aparte de eso, llegan a meter un poco más de presión, justamente por su disposición que tiene, ¿no? Y se ha podido comprobar también que disminuye la presión de insuflación pulmonar, ¿no? El driving pressure que te permite, en pocas palabras, mejorar el daño que pueda presentar el pulmón. Hay un índice que es el índice de ROX para valorar la evolución del paciente, ¿no? Tratamos de mejorar el índice de ROX en ese tipo de pacientes para que veamos una buena respuesta, ¿no? Se valora cada 2, cada 8 horas o cada 2 a cada 6 horas, tratando de mejorar algunos parámetros respiratorios. Como había dicho anteriormente, el efecto del decúbito prono en el síndrome de distrés respiratorio agudo, bueno, se ha visto que aumenta de forma significativa la oxigenación arterial en el 60-80% de algunos pacientes con síndrome de distrés respiratorio que están ventilados por sistemas basados en presión, ¿no? Por medio del PIP, que no ocasionan alteraciones hemodinámicas, pero la significancia estadística no está establecido como les había dicho, ¿no? Acá lo pueden ver el estudio que fue realizado en el 2003. No he logrado ver otro estudio actual, salvo este de aquí que fue en el 2016, que tampoco no encontró significancia estadística, pero se llegó a ver en este metaanálisis que hubo algún beneficio en algunos tipos de los estudios que se llegaron a tomar. Los corticosteroides también en el contexto de un paciente séptico, vamos a utilizarlo en aquellos pacientes que tienen una respuesta inadecuada al uso de fluidoterapia, aquellos pacientes o vasopresores. Hablamos de aquellos pacientes que tienen un cuadro de shock refractario, ¿no? Podemos utilizar dosis de hidrocortisona, ¿no? De 200 miligramos al día, que pueden llegar a ser administradas en 50 miligramos cada 6 horas, o 100 miligramos cada 8 horas, ¿no? Valorar también la dosis de la norepinefrina, ¿no? Con la finalidad de restablecer la presión arterial, ¿no? Puedes utilizar metilprednisolona, también 50 miligramos cada 24 horas, ¿no? Bueno, principalmente lo que hace el corticoide es tratar de disminuir esa tormenta de citoquinas que nosotros hemos visto en la parte de la fisiopatología, con la finalidad de mejorar o restablecer el estado de shock, ¿no? Ha habido múltiples estudios, como había dicho, pueden dar hidrocortisona cada 8 horas, pueden dar hidrocortisona 100 miligramos en dosis única, cada 6 horas 50 miligramos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay metilprednisolona, que principalmente es a 1 miligramo por kilogramo de peso en una dosis, ¿no? Es una dosis de pulsación. Y en algunos pacientes hemos visto buena respuesta, pero hay que tener mucho cuidado también con la supresión del sistema de la glándula suprarrenal, ¿no? Con lo que respecta a la transfusión de glóbulos rojos, solamente tengan en cuenta que el paciente que tiene menos de 7 de hemoglobina, tienes que transfundirle, ¿no? También tienes que valorar, en pocas palabras, no usar en algunos pacientes polimixina B, en los casos de que tengan esta condición. El uso de las inmunoglobulinas también se pueden utilizar en algunos pacientes, pero son muy escasas la respuesta que hemos visto con las inmunoglobulinas humanas. No se usa de forma rutinaria, no hemos visto buena respuesta, y Cochrane también en sus estudios tampoco avalan el uso de este tipo de medicamento, en pocas palabras, ¿no? La inmunoglobulina intravenosa, en lo que respecta al tratamiento de la sepsis, no se vio que haya algún tipo de mejoría, ¿no? A pesar de que sea policlonal, sea lo que sea, no evidencia mejoría, ¿no? No evidencia mejoría. El control de la glucosa es algo muy importante. Como les había dicho, los pacientes crónicos siempre tienden a tener, ¿cómo se llama?
la condición de pacientes diabéticos o algún trastorno metabólico que puedan presentar. Hay diferentes tipos de estudio, principalmente ellos te valoran de que mantengas glucosas entre 144 y 180 en el paciente crítico. También puedes mantener glicemias entre 110 a 180 dependiendo de la condición del paciente, ¿no? Pero si tú tienes un paciente con mayor o igual a 180 miligramos por decilitro, pues puedes utilizar insulina cristalina en escala móvil, o en algunos pacientes que, bueno, te llegan con glicemias elevadas, en el caso de la cetoacidosis diabética, pues insulina en infusión, ¿no? 100 unidades internacionales de insulina cristalina y 100 mililitros de cloruro de sodio en infusión continua, pues, ¿no? Hay múltiples estudios aquí, siempre hay que tener en cuenta los parámetros que manejamos, 110, 180, ¿no? Que esté en esa condición. No puede ir ni muy bajo tampoco la glicemia de este tipo de pacientes, ¿no? Por la condición en la que están. Siempre hay que movilizar al paciente, valorar las úlceras por estrés, ¿no? Utilizar inhibidores de bomba de protones, a pesar de que hay estudios que se han asociado a desarrollo de neumonías por microaspiración, pero en el contexto de este tipo de pacientes, el riesgo-beneficio tendrías que utilizar, en el caso de los inhibidores de bomba de protones, ¿no? O algunos antihistamínicos, como el caso de la ranitidina, ¿no? La vitamina C no se ha visto que haya algún tipo de mejoría. Siempre hay que valorar la tromboprofilaxis en algunos tipos de pacientes, ¿no? Principalmente en aquellos pacientes que tienen estancias prolongadas o en aquellos pacientes que ya llevan de uso rutinario su tratamiento farmacológico, ¿no? Principalmente heparina de bajo peso molecular, en el caso de la enoxaparina, que es lo que principalmente nosotros íbamos a usar. Terapia de reemplazo renal va a ser valorado en aquellos pacientes que, bueno, tengan una condición en la cual haya una falla renal, con criterios para poder entrar, ¿no? No se debe utilizar de forma rutinaria, ¿no? Otra de las cosas que también tenemos que saber es la terapia con bicarbonato solamente debe ser dada en aquellos pacientes que tengan un estado de acidemia con un pH menor o igual a 7.2, ¿no? En aquellos pacientes también que tengan un estado de AQI, con un AQI 2, un AQI 3, también se le puede utilizar bicarbonato de sodio, ¿ya? Pero si no tienes esa condición, simplemente con la hidratación eso de ahí tiene que mejorar o manejar el estado metabólico en el caso de las hiperglicemias. La parte nutricional siempre es fundamental, siempre hay que tratar de que se inicie la nutrición enteral en ese tipo de pacientes lo antes posible, por lo menos dentro de las 72 horas, ¿ya? Para mejorar también el pronóstico en ese tipo de pacientes. Justamente acá tenemos un estudio que se llegó a hacer con lo que respecta a la asociación del pH arterial con lo que es la respuesta hemodinámica a vasopresores, ¿no? O sea, vemos que si tú tienes un paciente que tiene un pH menor o igual a 7.2, pues la respuesta al uso de los vasopresores es mala, ¿no? Comparemos un pH estable entre mayor de 7.4, que hay una buena respuesta con 62.4% en comparación con un 33.2% en el caso de un pH menor de 7.2. Muy bien, eso es todo lo que les puedo aportar por el momento. No sé si hay alguna pregunta, alguna aportación. Bien, doctor, muchísimas gracias por esta excelente ponencia. Esperamos que haya sido enriquecedora para todos nuestros participantes. Por otro lado, chicos, si es que alguno de ustedes tiene alguna intervención o quiere preguntarle algo al doctor, puede encender su micrófono o también lo puede dejar a través del chat. Por otro lado, también voy a dejar el enlace para que puedan registrar su asistencia y poder considerarla. Asimismo, recordarles que nuestra última ponencia de este mes, denominada Semana Infecciosa, va a ser el día 26, en donde estaremos haciendo la entrega del manual de la especialidad y también el certificado a aquellos participantes que hayan asistido a estas 3 ponencias de la discusión de casos clínicos. Muchas gracias por su participación nuevamente. Y muchas gracias también, doctor. Esperamos contar con su compromiso para próximas ponencias. Muy bien, un gusto entonces, encantado con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Estamos en coordinación entonces, para posteriores ponencias. A ver. Muy bien. Sí, así es, doctor. Muchísimas gracias.
Un gusto. Gracias, Hasta luego. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Bien, chicos, ahí está el enlace en donde pueden registrar su asistencia, por favor, su nombre y sus apellidos completos, ya que por esta discusión de este caso clínico del día de hoy no ha existido trivia, pero recordarles que para la última ponencia sí habrá, y también será un requisito para que puedan obtener su certificado. Buenas noches. Si yo llené el formulario, ¿puedo retirarme? Sí, ya se pueden retirar. Mientras van llenando, ya se pueden retirar. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias, chicos, por su participación. Esperamos poder contar con todos ustedes para nuestra próxima ponencia, que va a estar mucho más interesante que estas anteriores, que igualmente han sido muy buenas. En verdad, nuestros ponentes se están esforzando por brindarles la mejor información de un caso en específico. Muchas gracias.